Videoexamen de farmacología 6. Alemán Pérez Víctor Arón. Dislipidemia. La dislipidemia es una concentración elevada de lípidos, tales como el colesterol, los triglicéridos o ambos, o una concentración baja de colesterol rico en lipoproteínas, denominado HDL. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que van a estar compuestos de proteínas y lípidos que van a transportar las grasas por todo el organismo. Estas son hidrosolubles y son formadas por un núcleo de lípidos apolares como el colesterol esterificado y los triglicéridos. Estos van a estar cubiertos con una capa externa polar de 2 nanómetros formada a su vez por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Los apolipoproteínas son las lipoproteínas que tienen, entre otras funciones, estabilizar las moléculas de lípidos como los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, en un entorno acuoso como es la sangre. Van a actuar como un detergente y también sirven como indicadores del tipo de lipoproteína de que se trata. Los receptores de las lipoproteínas de la célula pueden identificar los diferentes tipos de lipoproteínas y así van a poder dirigir y controlar su metabolismo. El colesterol es un lípido que se forma en el hígado a partir de alimentos grasos y es necesario para el funcionamiento normal del organismo. Este está presente en la membrana plasmática en su capa exterior de todas las células del organismo. Este se va a desplazar por la sangre mediante unas moléculas denominadas lipoproteínas. Los tres tipos principales son las lipoproteínas de baja densidad o el colesterol malo y se cree que causan enfermedades arteriales. Estas lipoproteínas transportan el colesterol desde el hígado a las células y pueden causar una acumulación nociva si hay más de lo que las células puedan usar. Las de alta densidad se cree que previenen las enfermedades arteriales. Estas llevan el colesterol de las células y lo devuelven al hígado, donde se descompone y se elimina como residuo corporal. Los triglicéridos se forman en el hígado y están presentes en productos lácteos como carne, en aceites culinarios. Y la obesidad y la alimentación rica en grasas aumenta el riesgo de tener niveles altos de triglicéridos. Los triglicéridos son unas sustancias que se engloban dentro de las grasas. Químicamente, un triglicérido es una molécula de glicerol, que es un tipo de alcohol, a la que se han unido tres moléculas de ácidos grasos. La mayor parte de la grasa presente en los alimentos lo está en forma de triglicéridos. También existen otros componentes grasos como los esteroles y los fosfolípidos, pero esos son minoritarios. Bueno, ahora hablaré sobre las estatinas. Estas inhiben una enzima y que es la coenzima A reductasa, y al hacerlo bloquean un paso importante en el organismo para la fabricación de colesterol. Esto supone una reducción en el colesterol intrahepático que conduce a un aumento de actividad de los receptores que retiran el colesterol LDL de la circulación sanguínea, reduciendo así sus niveles y su capacidad de dañar a las arterias. Además, la mayoría de estatinas son capaces de aumentar ligeramente el colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad, el denominado colesterol bueno, que limpia, por así decirlo, las arterias y a reducir los niveles de triglicéridos. Actualmente, estas estatinas son consideradas la base del tratamiento farmacológico para reducir los niveles de colesterol, siempre acompañadas de una dieta apropiada y un estilo de vida saludable. También tenemos a la simvastatina, la cual está indicada en el tratamiento de la hipercolesterolemia primaria y también para los tipo 1, 2, 3 y 4. Es útil como un coadyuvante en la prevención de las cardiopatías isquémicas, como la angina de pecho inestable e infarto del miocardio. También es empleada para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y los ataques isquémicos transitorios. En los pacientes con cardiopatía coronaria, esta está indicada para reducir el riesgo de muerte, muerte de causa coronaria y de infarto del miocardio no mortal, accidente cerebrovascular y ataques isquémicos transitorios. Pacientes candidatos a operaciones de revascularización miocárdica o en quienes existe un progreso de la aterosclerosis coronaria, incluido el desarrollo de nuevas lesiones y de oclusiones totales. La ezetimiba inhibe selectivamente la absorción intestinal del colesterol y de otros esteroles de origen vegetal relacionados. Actúa sobre el transportador de esterol
responsable de la captación intestinal de colesterol y fitoesteroles. Es un adyuvante en la dieta en pacientes con hipercolesterolemia y que no están controlados con una estatina o en monoterapia si la estatina es inadecuada o no se tolera. Hipercolesterolemia familiar homocigótica con una estatina. Los fibratos, bueno, es utilizado en los trastornos del metabolismo lipídico, triglicéridos, colesterol o ambos, cuando no son suficientes las medidas dietéticas, y también en dislipidemias tipo 2A, 2B, 3, 4 y 5 de Fredrickson. En sus contraindicaciones va a estar que no se deben utilizar en enfermedades hepáticas, a excepción de hígado graso, el cual es concomitante a hipertrigliceridemia, enfermedades de la vesícula biliar con o sin colelitiasis. En trastornos severos de la función renal con niveles de creatinina sérica mayores de 6 miligramos sobre 100 mililitros o una depuración de creatinina menor de 15 mililitros sobre minuto. Ahora vamos a hablar sobre el tema de coagulación. Comenzaré hablando del simógeno, el cual es un precursor enzimático inactivo, es decir, no va a catalizar ninguna reacción como hacen las enzimas. Para activarse necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleva a conformar un centro activo donde pueda realizar la catálisis. En ese momento, el simógeno pasa a ser una enzima activa. El cambio bioquímico suele ocurrir en un lisosoma, donde una parte específica de la enzima precursora se escinde del resto para activarla. La cadena de aminoácidos que se libera por la activación se llama péptido de activación. El fibrinógeno es un componente normal del plasma humano. En presencia de trombina, el factor 13 de la coagulación activado, iones calcio, se transforma en una red tridimensional de fibrina estable y elástica que origina la formación del coágulo. La fibrina es una proteína fibrosa que resulta de la descomposición del fibrinógeno cuando la sangre se extravasa y contribuye a la formación del coágulo sanguíneo. La protrombina es una proteína del plasma sanguíneo, el cual forma parte del proceso de coagulación mediante la reacción de esta con la enzima tromboplastina, que es una enzima ubicada en el interior de los trombocitos liberada al romperse la frágil membrana celular de los trombocitos. La trombina es una enzima del tipo de las peptidasas, más específicamente una serina proteasa. En humanos es codificada por el gen F2. No es parte de la sangre, sino que se forma como parte del proceso de coagulación sanguínea. Ayuda a la degradación del fibrinógeno a monómeros de fibrina. Cascada de la coagulación. Bueno, la vía intrínseca se inicia tras un daño vascular, con la exposición de superficies cargadas negativamente que interaccionan con los factores de contacto, como es el F12, F11, PK y QAPM, e inician el proceso de activación secuencial, donde el factor 12 actúa como verdadero iniciador, puesto que, si bien es una proenzima, posee una pequeña actividad catalítica que alcanza para activar a la PK, convirtiéndola en calicreína. En segunda instancia, la calicreína, potenciada por los QAPM, actúa sobre el factor 12 para convertirlo en 12A, una enzima mucho más eficiente que actúa sobre el factor 11 para generar F11A, que en presencia de iones de calcio activa al F9, el factor 9A generado junto al F8A, iones calcio y fosfolípidos conforman el complejo tenasa intrínseco, el cual asegura la eficacia catalítica para activar al F10 a la velocidad requerida en el momento de activarse el proceso de la coagulación. La vía extrínseca se inicia con la formación del complejo tenasa extrínseco, conformado por el factor tisular, el F7A circundante, iones calcio y fosfolípidos, el cual activa tanto como a F10 como al F9. Finalmente, en la vía común convergen las dos vías antes mencionadas. Al nivel del F10A, que forma junto con el F5A, la protombina, iones calcio y fosfolípidos, el complejo protovinasa encargado de generar trombina, la cual actúa sobre el fibrinógeno, transformándolo en monómeros de fibrina que se polimerizan y se estabilizan por acción del F13A, formando, junto con los elementos formes de la sangre, el tapón hemostático o el coágulo. La tenaza activa el factor 10, resultando en una rápida formación de XA y se compone del factor 9A y 8A, 10 y calcio.
La mayoría del factor 10A se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenaza y no a través de la activación del complejo FT7A. El modelo clásico de la coagulación, propuesto hace más de 40 años, separa las fases celular y humoral de la coagulación. Bueno, se considera que el proceso de la hemostasia se consigue a través de la activación secuencial de enzimas efectoras en dos vías independientes, la extrínseca y la intrínseca. Una nueva teoría, conocida como modelo celular de la coagulación, reemplaza la tradicional hipótesis de las cascadas y enfatiza en las células como elementos esenciales capaces de dirigir el proceso hemostático, mediante la interacción de superficies celulares, el factor tisular y el factor 7, en tres fases simultáneas: iniciación, amplificación y propagación. La primera fase de iniciación ocurre en las células portadoras de factor tisular, que es el subendotelial. En la fase de amplificación, el sistema se prepara para la producción a gran escala de trombina y finalmente la tercera fase, la de propagación, ocurre en la superficie plaquetaria y resulta en la producción de grandes cantidades de trombina. El calcio es necesario para estabilizar a un cierto número de proteínas, incluyendo enzimas, optimizando así su actividad. La unión de iones de calcio es requerida para la activación de los 7 factores dependientes de vitamina K en la cascada de la coagulación. La vitamina K ayuda a formar coágulos de sangre, que son masas que se forman cuando las plaquetas, las proteínas y las células se adhieren entre sí, y a mantener huesos fuertes, ya que ayuda también a la mineralización ósea. El endotelio se puede definir como una monocapa que separa los tejidos de la sangre. Las células endoteliales tienen una multitud de funciones que son específicas a su localización. La principal función del endotelio es regular el flujo y la perfusión sistémica a través de cambios en el diámetro y en el tono vascular. El factor tisular es una proteína de membrana presente de manera abundante en las células que rodean el lecho vascular, sobre todo fibroblastos y músculo liso. Es el único factor de la coagulación que normalmente no está presente en la sangre. Las plaquetas son células sanguíneas llamadas trombocitos y ayudan a que la sangre que se coagule, por lo que pues detiene el sangrado. El adenosindifosfato juega un papel central en la hemostasia al actuar como cofactor esencial para la activación plaquetaria. El ADP está presente en altas concentraciones en los gránulos densos y se libera a través de la activación plaquetaria, ejerciendo un reforzamiento para la agregación de la misma. El ácido acetil salicílico interfiere con la acción coagulante de la sangre. Cuando una persona sangra, las células coagulantes llamadas plaquetas se acumulan en lugar de la herida. Las plaquetas forman un tapón que sella la apertura en el vaso sanguíneo y detienen así el sangrado. El copidogrel es un agente antiplaquetario administrado por vía oral que inhibe la formación de coágulos en la enfermedad arterial coronaria, enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular. Actúa mediante la inhibición irreversible de un receptor llamado P2Y12, un quimiorreceptor de ADP. Los anticoagulantes son fármacos que impiden la coagulación de la sangre. Se utilizan principalmente en pacientes con valvulopatías o síndrome coronario agudo. Su empleo requiere ciertas precauciones. La heparina se usa para prevenir la formación de coágulos de sangre en quienes padecen algunas afecciones médicas o se someten a ciertos procedimientos médicos que aumentan las probabilidades de que estos se formen. La heparina se usa también para impedir el crecimiento de los coágulos que ya se formaron en los vasos sanguíneos, pero no puede usarse para disminuir el tamaño de dichos coágulos. Asimismo, la heparina se usa en pequeñas dosis para prevenir la formación de coágulos en los catéteres que se dejan en la vena por un tiempo. La heparina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticoagulantes o diluyentes de la sangre y funciona al disminuir la capacidad de coagulación de la sangre. La warfarina se utiliza para prevenir que se formen coágulos de sangre o que crezcan más grandes en la sangre o los vasos sanguíneos. Se receta para personas con cierto tipo de ritmo cardíaco irregular, personas con válvulas cardíacas artificiales, ya sea de reemplazo o mecánicas, y personas que han sufrido un infarto. La warfarina también se usa para tratar o prevenir la trombosis venosa, que es la hinchazón y un coágulo de sangre en una vena, y la embolia pulmonar, que es un coágulo de sangre en el pulmón.
La warfarina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticoagulantes y funciona pues igual por medio para reducir la capacidad de coagulación de la sangre. Nuevos anticoagulantes orales. Con el advenimiento de los NACO, las modalidades de tratamiento han cambiado, así como los tiempos que se requieren para realizar con seguridad procedimientos anestésicos neuraxiales y también el lapso de seguridad para reiniciar dichas drogas. Una ventaja de estos fármacos es que pueden administrarse a dosis fijas y no precisan monitorización laboratorial ni ajustes de dosis para asegurar su eficacia y su seguridad. El dabigatran es un anticoagulante de la clase de los inhibidores directos de la trombina. Se usa para tratar y prevenir coágulos de sangre y para prevenir accidentes cerebrovasculares en personas con fibrilación auricular. El rivaroxaban es un inhibidor directo del factor 10A, altamente selectivo, reversible y competitivo. Inhibe el factor 10A libre y 10A unido en el complejo protrombinasa. Este fármaco no inhibe directamente la trombina y no se han demostrado efectos significativos sobre las plaquetas. Es un derivado de la oxazolidona que se une al factor 10A en forma libre o formado a partir del coágulo y se absorbe por el tracto gastrointestinal. Tiene una biodisponibilidad del 80% tras su administración. Su pico máximo se alcanza entre 2 a 4 horas. Tiene una vida de media de 5.7 a 9.2 horas en adultos jóvenes y puede llegar de 11 a 13 horas en los ancianos por alteración de la función renal. Una pequeña porción se metaboliza en el hígado a metabolitos inactivos. El resto de la forma activa se elimina por excreción biliar, fecal y renal. Dos terceras partes del fármaco se eliminan por el riñón. Ciertas drogas inductoras enzimáticas como carbamazepina, fenitoína, rifampicina o inhibidoras como el ketoconazol y ritonavir deben evitarse al usar rivaroxaban. Los fibrinolíticos son proteasas que actúan como activadores directos o indirectos del plasminógeno, transformándolo en plasmina, que a su vez cataliza la degradación de fibrina o fibrinógeno y la disolución del coágulo. La streptokinasa es un activador de plasminógeno proveniente de células procarióticas, las cuales habitualmente son secretadas al medio de cultivo por un gran número de streptococos de diferentes subgrupos. Por ser proteína de origen bacteriano, se han detectado algunas respuestas antigénicas a la misma. La púrpura trombocitopénica trombótica es un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos. Esto lleva a un bajo conteo plaquetario. Ahora hablaremos sobre cómo llevar un ritmo cardíaco, un control de ritmo cardíaco, que es colocando las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca, por debajo de la base del pulgar. Se debe presionar ligeramente y así se sentirá la sangre pulsando por debajo de los dedos. O hay que utilizar un reloj de pared o un reloj de pulsera en la otra mano y contar los latidos que se sienten durante un minuto. Las células marcapasos es una pequeña masa de células especializadas que se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Produce los impulsos eléctricos que hacen latir al corazón. Una cavidad del corazón se contrae cuando la atraviesa un impulso eléctrico o una señal. Las células de transmisión, aquí los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y las células diana en todo el cuerpo. Estas últimas pueden estar en glándulas, músculos u otras neuronas. Las células musculares es un tejido cuya función principal es la contracción, para lo cual sus células llamadas miocitos presentan en su citoplasma filamentos de miocina y actina. Los miocitos también reciben el nombre de fibras musculares por su forma alargada. El potencial de acción cardíaco corresponde a una rápida despolarización de la membrana, seguida de la repolarización hasta el potencial de membrana, el cual se puede registrar mediante un electrodo intracelular. Electrodos. Un dispositivo como una placa metálica o una aguja pequeña que conduce la electricidad desde un instrumento hasta un paciente sometido a un tratamiento o a una operación quirúrgica. Las derivaciones es una vía que se abre para permitir que la sangre u otro líquido pase de una parte del cuerpo a otra.
Eje de conducción cardíaca. Bueno, estas son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Deflexión positiva y negativa en el trazo del electrocardiograma. Cuando dicho vector se dirige hacia un electrodo positivo, el SG lo registra como una deflexión positiva. Si el vector se aleja, la deflexión será negativa. Y si es perpendicular al electrodo, la deflexión será bifásica. Una vez completada la despolarización, comienza la repolarización. La onda P representa la despolarización eléctrica auricular. Suele tener morfología redondeada y con ambas ramas simétricas. Por lo común es monofásica, aunque podemos observar ondas difásicas en las derivaciones de 1 y ABL. Intervalo PR. Desde inicio de la P al inicio del QRS, su duración normal es de 0,12 a 0,20 segundos y representa el tiempo que tarda el estímulo desde que se activa las aurículas hasta que empieza a despolarizar los ventrículos. Complejo QRS. Este representa la despolarización que procede a la contracción de los ventrículos. Para representar la dirección de la actividad eléctrica se utiliza un vector. El intervalo ST representa el periodo isoeléctrico cuando los ventrículos se encuentran entre la despolarización y la repolarización. El punto J es la manifestación en el potencial de acción de una muesca del epicardio ventricular mediado por una transitoria corriente de salida. La onda T se corresponde con la repolarización ventricular y normalmente es positiva en la mayoría de las derivaciones. Va en la misma dirección que el complejo QRS. También se considera dentro de la normalidad una onda T negativa en las derivaciones B1 a BL y D3. El intervalo QT representa en el electrocardiograma la duración total de la fase de despolarización como la de repolarización. Es el intervalo Jt desde el punto J hasta el final de la onda T el que determina la duración de la repolarización. Lectura básica de electrocardiograma. Bueno, la interpretación del electrocardiograma no consiste en hacer un análisis del lado de una determinada derivación. El electrocardiograma es una representación de un conjunto de 12 derivaciones que nos da una información global y espacial de la actividad eléctrica cardíaca. Las arritmias es un trastorno de frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido, llamado taquicardia, demasiado lento, bradicardia o de manera irregular. Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud. Ahora hablaré sobre la hipertensión arterial. Los elementos de la tensión arterial va a incluir dos mediciones. La presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, que es el momento de presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre los dos latidos, que es el momento de presión mínima. En la siguiente tabla se muestran los diferentes estadios de hipertensión. El estadio 1, que es la discreta, va a tener una sistólica de 140 a 159 con una diastólica de 90 a 99. El estadio 2, moderado, de 160 a 169 sistólica y de 100 a 109 diastólica. El estadio 3, severa, va a ir con una sistólica de 180 a 209 y con una diastólica de 110 a 119. El estadio 4, que es muy severo, va a tener en sistólica 210 o más y en diastólica 120 o más. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que pasa por el corazón por unidad de tiempo. Generalmente se expresa en litros en volumen para no confundirlo con el volumen por latido. Para determinar la frecuencia cardíaca máxima se debe restar la edad a 220. La cifra resultante representa el número de veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuencia máxima. Para determinar el rango de frecuencia cardíaca de esfuerzo se debe multiplicar la cifra anterior por 0,5 a 0,85. El sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial.
Cuando la presión arterial disminuye parasistólica a 100 o menos, los riñones liberan la enzima renina en el torrente sanguíneo. La cardiomiopatía coronaria es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Esta enfermedad también se denomina arteriopatía coronaria. La angina de pecho es un tipo de dolor de pecho causado por la reducción del flujo de sangre al corazón. La angina de pecho es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias. Se describe a menudo como una sensación de presión, pesadez, opresión o dolor en el pecho. Algunas personas con síntomas de angina dicen que se siente como si una prensa les apretara el pecho o tuvieran un peso grande sobre el pecho. La angina puede ser un dolor nuevo que debe controlar un médico o un dolor recurrente que desaparece con el tratamiento. Infarto del miocardio. Se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico, que es falta de riego, a una parte del músculo del corazón producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que lo alimentan. Fibrilación auricular y ventricular. La fibrilación auricular es una alteración del ritmo del corazón, también denominada arritmia, y es la arritmia más frecuente en nuestro país y en el resto del mundo. La fibrilación es una contracción o temblor incontrolable de fibras musculares. Cuando ocurre en las cámaras bajas del corazón se denomina fibrilación ventricular. Y durante esto la sangre no se bombea desde el corazón. El bloqueo en la conducción, los bloqueantes neuromusculares son sustancias inicialmente naturales, hoy sintéticas, capaces de producir parálisis muscular actuando en la unión neuromuscular, donde bloquean la transmisión del impulso nervioso y por tanto la contracción muscular. La crisis hipertensiva es un aumento grave de la presión arterial que puede provocar un accidente cerebrovascular. Inhibidores de la ASA se utilizan para tratar una enfermedad del corazón que es cardiomiopatía. Estos medicamentos hacen que el corazón trabaje con menor intensidad al reducir la presión arterial. Esto impide que algunos tipos de cardiopatía empeoren. El captopril controla los síntomas de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca, pero no las cura. Los antagonistas del receptor de angiotensina ayudan a relajar las venas y las arterias para reducir la presión arterial y facilitar el bombeo de la sangre por parte del corazón. La angiotensina es una sustancia química del cuerpo que estrecha los vasos sanguíneos. El valsartán controla la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca, pero no las cura. Su presión arterial puede disminuir durante las primeras 2 semanas del tratamiento, pero se puede tomar 4 semanas para que se note el beneficio total del valsartán. El telmisartán se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. El telmisartán también se utiliza para disminuir las probabilidades de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte en personas de 55 años o más que están en riesgo de enfermedad cardiovascular. El losartán pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor de la angiotensina 2 y va a actuar bloqueando la acción de determinadas sustancias naturales que contraen los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre circule mejor y que el corazón bombee con mayor eficacia. Bloqueadores beta-adrenérgicos. Estos permiten controlar la presión arterial e influyen en el remodelado ventricular debido a la reducción de la poscarga, de la contractilidad miocárdica y de la tensión sobre la pared ventricular. Por ello, son fármacos de una gran utilidad en el tratamiento de pacientes hipertensos, enfermedades como la angina de pecho, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. El propanolol se utiliza para tratar hipertensión arterial, ritmo cardíaco irregular, feocromocitoma, ciertos tipos de temblores y estenosis subaórtica hipertrófica. El metoprolol se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. También se usa para prevenir la angina de pecho y para los ataques cardíacos. Se usa también en combinación con otros medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca. Bloqueantes de canales de calcio. Son medicamentos que se utilizan para reducir la presión arterial. Actúan impidiendo que el calcio ingrese a las células del corazón y las arterias.
Debido a la presencia de calcio, el corazón y las arterias se aprietan o se contraen más fuertemente, y al bloquear el calcio, los antagonistas de calcio permiten que los vasos sanguíneos se relajen y se abran. Algunos bloqueadores de los canales de calcio también pueden hacer más lenta la frecuencia cardíaca, lo que puede reducir aún más la presión arterial. Los medicamentos también se pueden recetar para aliviar el dolor de pecho y controlar los latidos cardíacos irregulares. El amlodipino pertenece a una clase de medicamentos que son los bloqueadores del canal de calcio. Reduce la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos para que el corazón no tenga que bombear fuerte. Controla el dolor de pecho, aumentando el suministro de sangre al corazón. El diltiazem se usa para tratar la presión arterial alta y controlar la angina de pecho y bueno, actúa relajando los vasos sanguíneos de modo que el corazón no tenga que bombear con tanta fuerza. El felodipino se usa para tratar la presión arterial alta. La felodipina pertenece a una clase de medicamentos que son los bloqueadores de canales de calcio y actúan relajando los vasos sanguíneos de modo que el corazón no tenga que bombear la sangre con tanta fuerza. El nifedipino se usa para tratar la presión arterial alta y controlar la angina de pecho. Pertenece a los medicamentos que son bloqueadores de canales de calcio y disminuye la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos. Los vasodilatadores son medicamentos que abren o dilatan los vasos sanguíneos, actúan directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y las venas y evitan que se tensen tales músculos y que se estrechen las paredes. De esta manera, la sangre fluye con mayor facilidad por los vasos sanguíneos. El óxido nítrico es una molécula gaseosa de señalización que se difunde con facilidad a través de las membranas celulares y regula una amplia velocidad de procesos fisiológicos y fisiopatológicos que incluyen funciones cardiovasculares, inflamatorias y neuronales. La isosorbida es un medicamento antianginoso con una acción parecida a la de la nitroglicerina. Su principal acción farmacológica es la relajación del músculo liso vascular, que provoca efecto vasodilatador en las arterias y venas periféricas, predominante en estas últimas. Los diuréticos ayudan a eliminar la sal y el agua del cuerpo. La mayoría de estos medicamentos ayudan a que los riñones liberen más sodio en la orina. El sodio ayuda a eliminar el agua de la sangre, lo que disminuye la cantidad de líquido que fluye a través de las venas y arterias. Esto reduce la presión arterial. La hidroclorotiazida se utiliza sola y en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión arterial. La hidroclorotiazida se usa para tratar el edema causado por varios problemas médicos, influyendo el corazón, el riñón y enfermedades del hígado, y para tratar el edema causado por el uso de ciertos medicamentos, incluyendo estrógeno y corticosteroides. La hidroclorotiazida pertenece a una clase de medicamentos que se llaman diuréticos y funciona provocando la eliminación por el riñón a través de la orina, del agua y de sal innecesarias en el cuerpo. La espironolactona se usa para tratar determinados pacientes con hiperaldosteronismo y niveles bajos de potasio, insuficiencia cardíaca y en pacientes con edema ocasionado por diversas afecciones, como la enfermedad del hígado o del riñón. También se usa ya sea solo con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. La espironolactona pertenece a una clase de medicamentos que son antagonistas de la aldosterona y hace que los riñones eliminen la orina, el agua y el sodio necesarios del cuerpo, pero reduce la pérdida de potasio del cuerpo. La furosemida se utiliza para tratar el edema causado por varios problemas médicos, incluyendo el corazón, el riñón y enfermedades del hígado. Ahora hablaremos sobre la anticoncepción. El ciclo menstrual. Bueno, la menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad, con la menarquía, y cesa definitivamente con la menopausia. El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días con un promedio de 5 días. La sangre perdida durante un ciclo menstrual oscila entre 15 y 75 centímetros cúbicos. Una compresa higiénica o un tampón, según el tipo, puede absorber unos 30 centímetros cúbicos de sangre.
La sangre menstrual, a diferencia de la sangre que brota de una herida, no forma coágulos a menos que el sangrado sea muy intenso. Bueno, el ciclo menstrual tiene tres fases, que es la folicular antes de la liberación del óvulo, la ovulatoria, que es la liberación del óvulo, y la lútea, que es la después de la liberación del óvulo. Moco vaginal. Bueno, esto es producido por las células del cuello uterino. El fluido cervical cambia a lo largo del ciclo de seco a húmedo, de cremoso aceitoso, de elástico a pegajoso. A lo largo del ciclo menstrual, los cambios hormonales influyen en la cantidad, textura y apariencia del moco cervical. La cantidad de moco puede ser suficiente como para que se note en la ropa interior. Aunque el cuello uterino siempre produce algo de moco, produce más inmediatamente antes y después de la ovulación. Así que si una persona nota un aumento de secreción vaginal, puede estar viendo moco cervical fértil. La mejor edad reproductiva de una mujer es cerca de los 20 años. La fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30, sobre todo después de los 35 años. Cada mes que lo intente, una mujer sana y fértil de 30 años de edad tiene una probabilidad del 20% de quedar embarazada. Ahora hablaré sobre las generalidades de métodos anticonceptivos. Las píldoras contienen dos formas de hormonas artificiales denominadas estrógeno y progestina. Estas hormonas se producen de manera natural en los ovarios de una mujer. Las BCPs pueden contener ambas hormonas o progestina solamente. Estas hormonas impiden que el ovario de la mujer libere un óvulo durante su ciclo menstrual, lo que se llama ovulación. Ellas hacen esto cambiando los niveles de las hormonas naturales que el cuerpo produce. La progestina también hace que la mucosidad alrededor del cuello uterino de una mujer se vuelva espesa y pegajosa. Esto impide que los espermatozoides entren al útero. El dispositivo intrauterino es una pequeña pieza de plástico flexible en forma de T. Estos evitan embarazos al cambiar la forma en que se mueve el esperma para que no pueda llegar al óvulo. Si el esperma no llega al óvulo, el embarazo no va a poder ocurrir. El DIU de cobre usa el cobre para evitar embarazos. Al esperma no le agrada el cobre, haciendo que sea prácticamente imposible que llegue al útero. Las hormonas de los DIUs evitan embarazos de dos maneras. Uno, hacen que el moco del cuello uterino se vuelva más espeso, bloqueado y atrapando al esperma. Y dos, las hormonas a veces también evitan que los óvulos salgan de los ovarios. Píldora de emergencia. Bueno, el anticonceptivo de emergencia muy probablemente previene el embarazo de la misma manera como lo hacen las pastillas anticonceptivas regulares, al impedir o demorar la liberación de un óvulo de los ovarios de una mujer, al impedir que el espermatozoide fertiliza el óvulo. Bueno, no han demostrado diferencias importantes en la tasa de efectos adversos. En uno de los SA disponibles, el ulipristal se asoció en mayor medida a la cefalia, náuseas, fatiga, mareos o lumbalgia, mientras que el levonorgestrel lo hizo a la dismenorrea y dolor abdominal. Generalidades de osteoporosis. Bueno, esta se define como una afectación difusa del esqueleto. Está caracterizada por una baja masa ósea y alteraciones microestructurales del tejido óseo que conducen a un aumento de la fragilidad ósea y a un incremento del riesgo de fracturas. Los bifosfonatos son compuestos sintéticos análogos de la molécula de pirofosfato endógeno, que la estructura POP ha sido sustituida por la PSP y la presencia de este doble grupo fosfónico le confiere particular resistencia a la hidrólisis. Son un grupo de medicamentos utilizados para la prevención y el tratamiento de enfermedades con resolución ósea, como la osteoporosis y el cáncer con metástasis ósea, sea este con o sin hipercalcemia asociadas al cáncer de mama y de próstata. Posibilidad de necrosis ósea. La necrosis avascular es la muerte de tejido óseo a causa de falta de irrigación sanguínea, también llamada osteonecrosis. Puede producir pequeñas fracturas en el hueso y con el tiempo el colapso de este. Si el hueso se fractura o si la articulación se disloca, el flujo sanguíneo a un segmento del hueso puede interrumpirse. La necrosis avascular también se asocia con el consumo prolongado de esteroides en dosis altas y con la ingesta excesiva de alcohol. Cualquier persona puede verse afectada por este trastorno, pero es más frecuente en las personas entre 30 y 50 años. Bueno, el cáncer es una proliferación incontrolada de células. Sus propiedades destacadas son que hay falta de diferenciación de las células
invasión local de tejido adyacente y metástasis, que ésta se va a propagar a sitios distantes a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático. El sistema inmunitario puede desempeñar un papel en la eliminación de cánceres iniciales o células premalignas. Este concepto se denomina vigilancia inmunitaria. Los pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida tienen un mayor riesgo de cáncer, en particular de cánceres asociados con infección viral, cáncer de riñón y melanoma. Los marcadores tumorales son una serie de sustancias que pueden detectarse dependiendo del tipo de marcador en sangre, orina, heces u otros tejidos del organismo y cuya presencia en una concentración superior a determinado nivel que puede indicar la existencia de un cáncer. El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. Es importante saber que la mayoría de los bultos en los senos son benignos y no son cancerosos. Los tumores no cancerosos de los senos, es decir, los benignos, son crecimientos anormales, pero no se propagan fuera de los senos. Estos tumores no representan un peligro para la vida, aunque algunos tipos de bultos benignos pueden aumentar el riesgo de una mujer de padecer cáncer de seno. Cualquier bulto o cambio en el seno debe ser examinado por un profesional de atención médica para saber si es benigno o maligno y se podrá afectar un riesgo en el futuro de padecer cáncer. Entre los signos y síntomas de cáncer de mama se pueden incluir un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama, cambios en la piel que se encuentra sobre la mama como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea del pezón, la areola o la piel de la mama, y enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre su mama como el tejido de como la piel de una naranja. Muy bien, el cáncer de cervix es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer en el cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Agentes alquilantes. Son fármacos administrados habitualmente en quimioterapia. Provocan la inactividad de la molécula de ADN y, como consecuencia, bloquean la división celular. Se utilizan para tratar diversos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, el cáncer de mama o la leucemia, entre otros. Los inhibidores de microtúbulos se dividen clásicamente en dos grandes grupos. Los desestabilizadores de microtúbulos, que inhiben su polimerización, desestabilizándolos y disminuyendo su masa, como taxanos y epitolonas, y los estabilizadores de microtúbulos, que eliminan la inestabilidad dinámica, estabilizando y aumentando la masa del microtúbulo, alcaloides de la vinca y colchicina. Sin embargo, se ha comprobado que a bajas concentraciones todos los agentes antimitóticos tienen el mismo mecanismo de acción. Suprimen la dinámica de los microtúbulos sin alterar la masa total de estos. Esta supresión de la dinámica ocasiona que la célula en mitosis no consiga progresar de la metafase a la anafase y la célula sufre apoptosis al no poder dividirse adecuadamente. Dado que el mecanismo de acción es independiente del efecto estabilizador o desestabilizador del fármaco y que depende fundamentalmente del lugar de unión del fármaco a la tubulina, se clasificarán los fármacos según esta característica y no siguiendo la clasificación clásica. Antagonistas de los estrógenos. Bueno, los antiestrógenos son compuestos que antagonizan la acción de los estrógenos compitiendo por su receptor. Los estrógenos están implicados en la proliferación y diferenciación de las células blanco y se consideran entre los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y de útero. Los antimetabolitos son fármacos de quimioterapia que evitan la división de las células cuando se incorporan a estas, impidiendo el crecimiento de tumores al perder la célula la capacidad de dividirse. Los antimetabolitos son específicos al ciclo celular, van a atacar las células en fases muy específicas del ciclo.
El metotrexato se usa para tratar la psoriasis gravis, que es una enfermedad de la piel en la que aparecen manchas rojas y escamosas en algunas áreas del cuerpo, que no puede controlarse con otros tratamientos. El metotrexato también se combina con descanso, fisioterapia y a veces otros medicamentos para tratar la artritis reumatoide em, que no pueda controlarse con otros medicamentos. También se usa para tratar determinados tipos de cáncer, incluidos los cánceres que empiezan en los tejidos alrededor de un óvulo fertilizado en el útero, cáncer de seno, cáncer de pulmón, determinados cánceres de cabeza y cuello, determinados tipos de linfoma y leucemia. El metotrexato pertenece a una clase de medicamentos que son los antimetabolitos y bueno, básicamente va a tratar el cáncer retardando el crecimiento de las células cancerosas. También trata la psoriasis retardando el crecimiento de células cutáneas para interrumpir la descamación. Y se puede tratar también la artritis reumatoide al disminuir la actividad del sistema inmunitario. Las neuronas generan y propagan potenciales de acción a lo largo de sus axones y a continuación transmiten la señal correspondiente a través de una sinapsis mediante el neurotransmisor liberado, que desencadena una reacción en otra neurona o en una célula efectora, como por ejemplo las células musculares, la mayoría de las células exócrinas y endócrinas. Los neurotransmisores que se liberan se unen a los receptores de otra neurona, y las neuronas que liberan neurotransmisores se llaman neuronas presinápticas. Las que reciben señales de neurotransmisores se llaman neuronas postsinápticas. La señal puede estimular o inhibir a la célula receptora dependiendo del neurotransmisor y el receptor involucrado. A veces las señales entre las neuronas se producen en la dirección inversa, llamada neurotransmisión retrógrada, y bueno, en tales casos, las dendritas, que son las ramas receptoras de una neurona en las neuronas postsinápticas, liberan neurotransmisores que afectan a los receptores en las neuronas presinápticas. La transmisión retrógrada puede inhibir la liberación de neurotransmisores adicionales en las neuronas presinápticas y ayudar a controlar el nivel de actividad y la comunicación entre las neuronas. El sistema nervioso central, bueno, las interconexiones son complejas. Un impulso de una neurona a otra puede pasar del axón al cuerpo celular, del axón a la dendrita, del cuerpo celular al cuerpo celular o de dendrita a dendrita. Una neurona puede recibir simultáneamente muchos impulsos, excitadores e inhibidores, desde otras neuronas e integrar impulsos simultáneos en distintos patrones de descarga. La propagación del potencial de acción a lo largo de la acción eléctrica causada por intercambios de iones de sodio y potasio a través de la membrana axónica. Una neurona particular genera el mismo potencial de acción después de cada estímulo y lo transmite a una velocidad fija a lo largo del axón. La velocidad depende del diámetro del axón y del grado de mielinización y varía de 1 a 4 metros sobre segundo en las fibras amielínicas pequeñas hasta 75. La velocidad de propagación es más alta en las fibras mielínicas porque la cubierta de mielina tiene brechas regulares, que son los nódulos de Ramberg, donde el axón queda expuesto. El impulso eléctrico pasa de un nódulo al siguiente saltándose el segmento mielínico del axón. La transmisión de los impulsos es química, causada por la liberación de neurotransmisores específicos desde la terminación nerviosa. Los neurotransmisores difunden a través de la hendidura sináptica y se unen brevemente a receptores específicos en la neurona adyacente o la célula efectora. En función del receptor, la respuesta puede ser excitadora o inhibidora. Por lo general, las neuronas no se tocan entre sí, en cambio se comunican a través de la transmisión de neurotransmisores mediante la sinapsis. Los receptores para los neurotransmisores consisten en complejos proteicos que atraviesan la membrana celular. Su naturaleza determina si una sustancia concreta es excitadora o inhibidora. Los receptores que son estimulados continuamente por neurotransmisores o fármacos quedan desestabilizados si no son activados por su neurotransmisor o están bloqueados de forma crónica por fármacos. Se vuelven hipersensibles. La regulación en menos o en más de los receptores influye fuertemente en el desarrollo de tolerancia y dependencia física. Estos conceptos son muy importantes para el trasplante de órganos o tejidos, en el que la denervación priva a los receptores de su neurotransmisor. La sinapsis es el espacio entre el extremo de la neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis lo recibe.
La célula vecina puede ser otra neurona, una célula muscular o una célula glandular. Neurotransmisores, dopamina. La dopamina es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina. La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones. Regula el apetito, causando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal y regula el apetito sexual. La adrenalina es un neurotransmisor excitatorio producido por las células cromafines de la glándula suprarrenal. Se encarga de preparar el cuerpo para la reacción de lucha o de huida. GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y uno de los más abundantes en mamíferos. Se distribuye en diferentes áreas del cerebro y participa en el 40% de la sinapsis de vertebrados adultos. Su síntesis se realiza en el sistema nervioso central a través de la descarboxilación de ácido glutámico por acción de la descarboxilasa del ácido glutámico. El efecto inhibitorio de GABA se ejerce a través de dos tipos de receptores específicos. GABA, que es de ionotrópicos, y GABAP, que es de metatrópicos, los cuales presentan características farmacológicas, estructurales y moleculares diferentes. A pesar de que GABA participa de manera importante regulando diferentes procesos en el sistema nervioso central, también está involucrado en algunas patologías, por lo que sus receptores son un blanco terapéutico. La acetilcolina es principalmente vista como un neurotransmisor de tipo excitatorio, pero también puede ejercer una actuación inhibitoria dependiendo del tipo de sinapsis en la que actúe. Por otro lado, se considera que la acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso y uno de los más comunes, pudiéndose encontrar a lo largo de todo el encéfalo y en el sistema nervioso autónomo. El LSD afecta la manera en la que actúa un químico cerebral llamado serotonina. La serotonina ayuda a controlar el comportamiento, el estado de ánimo, los sentidos y el pensamiento. El LSD es parte de un tipo de drogas llamado alucinógenos. Estas son sustancias que provocan alucinaciones. La anfetamina aumenta las concentraciones extracelulares de serotonina por desplazamiento del neurotransmisor de su transportador presináptico específico. Cuando la anfetamina se une a los transportadores de serotonina, por una parte evita que ésta pueda entrar en el terminal y por otra parte invierte el mecanismo de recaptura de modo tal que la serotonina sale al espacio sináptico. Este mecanismo parece más selectivo para fármacos como la fenfluramina y la dexfenfluramina, los cuales también liberan serotonina de sus depósitos intracelulares y son capaces de activar receptores 5-HT1. El aumento de serotonina también interviene en el efecto anorexígeno producido por las anfetaminas. Y MAO. Los inhibidores de la monaminoxidasa también afectan a otros neurotransmisores en el cerebro y sistema digestivo, y por ello causan efectos secundarios. Los inhibidores de la monaminoxidasa a veces se utilizan para tratar afecciones distintas de la depresión, como la enfermedad de Parkinson. La carbamazepina es un fármaco anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo, utilizado principalmente para controlar las crisis epilépticas y el trastorno bipolar. Este fármaco pertenece al grupo de las benzodiazepinas que son agonistas, es decir, son facilitadores de los neurotransmisores que relajan como los ansiolíticos, los sedantes, inductores del sueño y los anticonvulsivos. En algunas ocasiones se utiliza para tratar la esquizofrenia y la neuralgia del trigémino, aunque también se ha demostrado efectivo en el tratamiento del trastorno explosivo intermitente y de los dolores provocados por funciones de la glándula tiroides. La carbamazepina es un fármaco anticonvulsionante oral estructuralmente parecido a los antidepresivos tricíclicos que se utiliza en el tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas y de las crisis complejas o simples con o sin generación secundaria. También es efectiva en el tratamiento del dolor de origen neurológico, tal como la neuralgia del trigémino, y en el tratamiento de algunos desórdenes psiquiátricos, como la manía depresiva y la conducta agresiva que se produce a veces en la demencia senil. La cocaína se une a estructuras que regulan la dopamina, lo cual aumenta
la actividad del neurotransmisor y produce euforia. También produce cambios en los sistemas de la norepinefrina y el glutamato que causan efectos estimulantes. El valproato sódico se utiliza solo con otros medicamentos para tratar cierto tipo de convulsiones. El ácido valproico también se usa para tratar la manía en personas con trastorno bipolar. También se usa para evitar los dolores de cabeza por migraña, pero no para aliviar dolores de cabeza que ya han comenzado. El ácido valproico pertenece a una clase de medicamentos que son anticonvulsivos y funcionan al aumentar la cantidad de determinada sustancia natural en el cerebro. La fenitoína se usa para controlar cierto tipo de convulsiones y para tratar y prevenir las convulsiones que pueden empezar durante o después de la cirugía de cerebro o del sistema nervioso. La fenitoína pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. Actúa reduciendo la actividad eléctrica o anormal en el cerebro. La pregabalina se usa para aliviar el dolor de la neuropatía que puede ocurrir después de una lesión de la médula espinal y para tratar la fibromialgia. Las cápsulas y solución oral de pregabalina se usa con otros medicamentos para tratar determinados tipos de convulsiones en adultos y niños de un mes de edad y mayores. Actúa disminuyendo la cantidad de señales de dolor que los nervios dañados del cuerpo envían al cerebro. El topiramato se usa solo con otros medicamentos para tratar ciertos tipos de convulsiones, incluyendo convulsiones primarias generalizadas tónico-clónicas. También se utiliza con otros medicamentos para controlar las convulsiones en personas que tienen el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un trastorno que causa convulsiones y retraso en el desarrollo, y también se utiliza para prevenir migrañas. Su acción consiste en reducir la exaltación anormal en el cerebro. Las benzodiazepinas son medicamentos que disminuyen la excitación neuronal y que tienen un efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Se utilizan como tratamiento de ansiedad generalizada, insomnio, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos afectivos, esquizofrenia, ciertas urgencias psiquiátricas como la agitación psicomotriz, el estrés ambiental o los trastornos de personalidad. Em, Canales GABA. Al unirse el GABA a su sitio receptor, se produce la apertura del canal de cloro y por lo tanto el IOL penetra al interior celular. Con la entrada de cloro se hiperpolariza la membrana celular y se inhibe la descarga neuronal. Se libera por medio de un canal dependiente de calcio en las terminaciones nerviosas. Es recaptado por un sistema de transporte en el que se ha detectado un componente de alta afinidad y uno de baja afinidad. El clonazepam se utiliza solo o en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones. También se utiliza para aliviar ataques de pánico y pertenece, bueno, a una clase de medicamentos llamados benzodiazepinas. Su acción consiste en reducir la actividad eléctrica normal en el cerebro. Bueno, el ansiolítico es un fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, esperando no producir sedación o sueño. Su efecto inhibidor de la ansiedad se contrapone al de los fármacos ansiogénicos que generan ansiedad. Relajante muscular. Bueno, son fármacos que actúan sobre los centros nerviosos y deprimen la actividad del músculo esquelético, disminuyendo tono y movimientos involuntarios. Hay dos grupos de fármacos con acciones y finalidades diferentes. Los bloqueadores neuromusculares, que son utilizados durante los procedimientos quirúrgicos, van a interferir en la transmisión en la placa neuromuscular y no son activos sobre el sistema nervioso central. Se utilizan junto a los anestésicos generales y en este grupo se incluye, por ejemplo, el atracuronio, el pancuronio, etcétera. Y el otro grupo que son los espasmólicos, que reducen la espasticidad en diversas afecciones neurológicas y se emplean para el espasmo muscular local agudo. A diferencia de otros fármacos, los relajantes del músculo esquelético son un grupo heterogéneo y no están químicamente relacionados. Los fármacos somníferos hipnóticos son drogas psicotrópicas psicoactivas que inducen la somnolencia y el sueño. Se les puede dividir en dos grupos principales según su uso y vías de administración. Los anticonvulsivantes fueron diseñados originalmente para tratar a las personas con epilepsia, pero las cualidades calmantes de algunos de estos medicamentos también pueden ayudar a calmar el ardor, el dolor punzante o cortante a menudo causado por un daño nervioso.
La depresión respiratoria se define como una hipoventilación que evita un adecuado intercambio de gases en los pulmones que puede ser causada por una depresión en el sistema nervioso central. La estimulación paradójica es la aparición de un resultado opuesto al esperado. Se reconocen tres tipos: una respuesta paradójica a una indicación habitual, la aparición paradójica de una enfermedad para la cual el fármaco es habitualmente indicado, cuando el fármaco está siendo utilizado para una indicación alternativa, y una respuesta paradójica respuesta a algún efecto farmacológico del medicamento, pero sin relación con la indicación usual. La dependencia es el estado provocado por un fármaco que se experimenta como placentero, asociado a un impulso que lleva al individuo a tomarlo periódica o continuamente para experimentar el placer o evitar el malestar. La tolerancia es el estado que representa cuando el cuerpo se acostumbra a un medicamento, de manera que es necesaria una cantidad mayor de este o un medicamento diferente. Las alteraciones del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Se denominan cannabinoides a los componentes o principios activos presentes o derivados de la planta cannabis. Todos estos cannabinoides son moléculas que contienen dentro de su estructura dos o tres anillos terpenofenólicos y cerca de 21 átomos de carbono. El THC es el principal principio activo del cannabis. Es una sustancia muy soluble en grasa y llega rápidamente al cerebro, en donde se acumula y del que se elimina muy lentamente. El CBD es uno de los cientos de sustancias químicas que se encuentran en la planta de cannabis en flor. El CBD no tiene los efectos psicoactivos o alteradores de la conciencia de otra sustancia química que se encuentra en el cannabis, llamada tetrahidrocannabinol. El Ritalin, bueno, es el nombre comercial de la droga metilfenidato. Es un estimulante del sistema nervioso central. Sus efectos son similares al de la cafeína, aunque más potentes, pero menos potentes que los de la anfetamina. La fluoxetina se utiliza para tratar la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y, bueno, algunos trastornos de alimentación y ataques de pánico. También se usa para aliviar los síntomas de trastorno disfórico premenstrual, incluyendo cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, distensión abdominal y sensibilidad de los senos. También se utiliza junto con la olanzapina para tratar la depresión que no responde a otros medicamentos y los episodios de depresión en personas con trastorno bipolar. Su acción consiste en aumentar la cantidad de serotonina, una sustancia natural del cerebro que ayuda a mantener el equilibrio mental. Los analgésicos opioides, a veces llamados narcóticos, son un tipo de medicamentos que incluyen analgésicos fuertes recetados como la oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. También es un opioide la heroína. Bueno, la epidemia de los opioides en Estados Unidos empezó en la segunda mitad de la década de los 90 y las víctimas se siguen contando en decenas de miles cada año. Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún opioide, ya sea ilegal o recetado por un médico. Precisamente la crisis de los opioides parece haber empeorado durante la pandemia de COVID-19. Las muertes por sobredosis de drogas se aceleraron, según los CDC, y aumentaron un 38.4% desde junio de 2019 a mayo de 2020. Bueno, la dosis techo se refiere a que tienen techo terapéutico, es decir, una dosis máxima diaria por encima de la cual no se consigue un mayor efecto analgésico. La morfina se usa para aliviar el dolor de moderado a fuerte. Las cápsulas y tabletas de liberación prolongada de morfina solo se usan para aliviar el dolor fuerte, que no se puede controlar con el uso de otros medicamentos analgésicos. Estas solo deben usarse para tratar el dolor que no se puede controlar con medicamento que se toma cuando es necesario. Funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales de Estados Unidos. Hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente.
El tramadol se utiliza para aliviar el dolor de moderado a moderadamente intenso. Las tabletas de acción prolongada y las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se esperan necesiten el medicamento para aliviar el dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opiáceos y su acción consiste en cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. La oxicodona se usa para aliviar el dolor de moderado a fuerte. Las tabletas y cápsulas de liberación prolongada se usan para aliviar el dolor fuerte en personas que se esperan necesiten medicamento para el dolor todo el tiempo durante un periodo prolongado y que no pueden recibir tratamiento con otros medicamentos. Esta funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. El dextroprofeno es un analgésico antiinflamatorio y antipirético que es perteneciente a la familia de antiinflamatorios no esteroideos. Su uso clínico es en tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada, tal como dolor musculoesquelético, dismenorrea u odontalgia. La loperamida se utiliza para controlar la diarrea aguda, incluso la diarrea del viajero. La loperamida con receta es para lo mismo y para diarrea constante asociada con enfermedad inflamatoria intestinal. También se utiliza para reducir la cantidad de líquido en las personas con ileostomías y funciona al disminuir los líquidos y los electrolitos en los intestinos y disminuir el movimiento de estos para reducir el número de evacuaciones. El dextrometorfano se utiliza para aliviar temporalmente la tos causada por el resfriado común, la gripe u otras afecciones. Aliviará la tos, pero no tratará la causa de la tos ni acelerará la recuperación.